Bienvenidos a la Biblia con Pablo Sebastián. Hoy hablaremos del profeta Eliseo y el rey Ezequías, el rey de Judá. Bueno, entonces Eliseo estaba en su casa, en el patio de su casa, ahí cerca de su casa, y conoce a Eliseo, a Elías. Entonces le dice que quería seguirlo porque Elías era un hombre de Dios, era el profeta de Dios. Entonces Eliseo va, se despide de su familia y sigue a Elías. Entonces van los dos juntos para Gilgal. En Gilgal, Elías le dice a Eliseo: Eliseo, quédate acá porque Dios me mandó para Betel, para Jericó y que cruce el río Jordán. Y entonces le dice: quédate acá en Betel. Y Eliseo le dice: no, yo no me apartaré de ti ni te dejaré. Entonces iban y fueron, llegaron hasta el río Jordán y Elías saca el manto que él tenía, golpea el río Jordán y el agua se divide en dos y pasan. Cuando pasan, había 50 personas que venían con ellos, ¿no? Entonces pasan el río Jordán con el agua dividida. Después el agua, cuando pasan, se normaliza el agua. Entonces ahí Elías le dice a Eliseo: Eliseo, pídeme lo que quieras que yo haga por ti antes que Dios me arrebate, que Dios me lleve al cielo. Y Eliseo le pide: quiero tener doble porción de tu espíritu, quiero ser como ti, quiero ser tu sucesor, quiero tener doble porción de tu espíritu. Y entonces Elías le dice: es difícil lo que pides, pero si me ves cuando Dios me arrebata, vas a tenerlo. O si no vas a tener la doble porción de mi espíritu. Entonces, en ese momento pasa un carro de fuego sobre en medio de los dos. Los separa a los dos y el carro de fuego con caballos de fuego hace un torbellino. Un torbellino envuelve a Elías y Elías sube para el carro, para el cielo, y ahí Elías fue arrebatado al cielo. Entonces Eliseo agarra el manto de Elías que estaba ahí en el suelo, en el piso, tirado, y golpea y va al río Jordán y golpea el río Jordán y el agua se divide en dos. Y el río Jordán se divide en dos y Eliseo pasa. Entonces estos 50 que estaban ahí mirando todo dijeron: verdaderamente Eliseo, en Eliseo reposa el espíritu de Elías, dijeron. O sea, el espíritu de Elías está sobre Eliseo, dijeron estos 50. Entonces Eliseo era el profeta. Ahí Eliseo ya no era más el siervo de Elías. Eliseo ahora pasó a ser el profeta Eliseo. Entonces Eliseo hizo muchos milagros.
El primer milagro de Eliseo abrió el río Jordán. Con una vasija con sal curó las aguas de Jericó. El agua era mala, no sé, era amarga, era mala, y el agua de Jericó las curó con una vasija con sal. Después lo maldijeron, o sea, lo cargaban a Elías porque Elías era medio calvo. Entonces le dijeron, calvo, vete, ¿para dónde vas? O vete de acá, ¿a dónde? Dijeron calvo, entonces Elías se enojó. Y Elías los maldijo a un grupo de jóvenes, y 2 osos atacaron a 42 de ellos, matándolos. O sea, los maldijo y de repente de la nada salieron del bosque 2 osos y atacaron a 42 de ellos. Otro milagro es multiplicó aceite para pagar la deuda de una viuda. O sea, la viuda tenía una deuda, le pidió ayuda a Eliseo y Eliseo multiplicó ese aceite. La viuda vendió ese aceite y pagó la deuda que tenía para que los hijos no sean esclavos de otras personas, siervos de otras personas, esclavos, para que trabajaran para ellos. Ese es otro milagro, multiplicó el aceite. Una mujer importante pudo tener un hijo siendo estéril, o sea, una mujer estéril pudo tener un hijo siendo estéril. El hijo de la tsunamita fue resucitado por Eliseo, o sea, Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. Dice, tsunamita, sí. Multiplicó los panes para que la gente coma y sobra. O sea, multiplicó panes para que la gente coma y encima sobró. Eliseo hiere a los sirios, no a los asirios, a los sirios con ceguera y en vez de, porque los sirios lo iban a matar a Eliseo, y entonces con ceguera lo deja todos ciegos, y en vez de matarlo le perdonó la vida Eliseo, y entonces lo perdonó y lo dejó ir, y porque Dios le puso ceguera, en vez de matarlo Eliseo le perdonó y se fueron de nuevo para Siria, ¿no? Entonces entre Siria e Israel nunca más hubo guerra entre ellos, nunca hubo batallas, nunca más. Después de esto lo que hizo Eliseo. Entonces Eliseo fue sepultado y sus huesos fueron enterrados en un sepulcro. Entonces sus huesos estaban ahí en el sepulcro. Entonces un hombre moabita o sea, los huesos de Eliseo resucitaron a un hombre moabita. O sea, el hombre moabita fue tirado ahí en el sepulcro de Eliseo. No sé cómo habrá sido eso, pero dice que el hombre fue resucitado. Bueno, ahí ya vemos que Eliseo va con sus antepasados y bueno, entonces esto lo de Elías y Eliseo es en el norte, en Israel. ¿Y qué pasó en el norte de Israel? Después se ve que muere Elías y Eliseo sube al cielo, Elías muere, todo. Y entonces los del norte, no sé qué pasa, pero siempre el pueblo no obedece a Dios. No sé lo que pasa.
Yo esto de que estudiar la Biblia, estoy aprendiendo mucho. Siguieron adorando a Baal, el norte siguió adorando a Baal, a Acera y a los becerros. Entonces Dios los entregó a los asirios. Entonces los entregó a los asirios con Senaquerí. Senaquerí era un hombre muy malo, era malo, los agarraba a los presos o sus esclavos y le cortaba la nariz, le cortaba las orejas, le sacaba los ojos, le cortaba las manos, los dedos, los pies, los cortaba por todos lados, era muy malo Senaquerí, de los asirios, rey de Asiria. Y entonces nadie, o sea, el rey de Asiria pedía: mándenme oro, mándenme espadas, mándenme todo el oro que tienen, toda la plata que tienen, mándenme comida, mándenme animales, todo. Y todos los pueblos le daban, porque si no los agarraba y lo hacían sufrir mucho al que se negaba a darle algo al rey Senaquerí. Entonces Dios, o sea, el norte de Israel, los asirios atacaron y Israel desapareció. Los mataron a todos y los que quedaron vivos fueron a Siria. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Israel ya dejó de ser Israel y entonces quedó Judá. Judá, creo que de la conquista de los asirios, después de 200 años, no, estoy hablando boludeces. Me parece que Senaquerí fue en Judá nada más, y los asirios fue con otro rey, lo del norte. Bueno, entonces Senaquerí va a Judá. Entonces, y ahí ¿quién estaba? El rey Ezequías y estaba el profeta Isaías. Entonces Senaquerí va y le pide a Ezequías, le pide cosas. Y bueno, y Elías le da, Ezequías le da, pero Senaquerí se enoja y quería el pueblo, no quería cosas, quería el pueblo, quería estar quería destruir, ¿cómo se llama? Senaquerí. Sí, está bien. Entonces Senaquerí viene a pelear con el rey Ezequías y el rey Ezequías habla con Dios y Isaías habla con Dios, los dos. Entonces Senaquerí le da una carta al rey Ezequías y le dice, y en esa carta habla muy mal de Dios. Habla muy mal de Dios y el rey Ezequías le dice: mira las palabras de Senaquerí, Dios, le dice, mira las palabras de Senaquerí, le dice, ofendiéndote, dice, te pido sálvanos, que todos los países sepan que tú eres Dios. Y esa noche el ángel del Señor exterminó a 185.000 asirios. Y Judá, Israel y Jerusalén, y en Judá y en Jerusalén hubo paz. Entonces el rey Ezequías fue muy bendecido ahí cuando el ángel de Dios
eh, los salvó, Dios los salvó de los asirios, de los 185.000 soldados murieron. Entonces el rey Ezequías, Dios después bendijo mucho al rey Ezequías, porque el rey Ezequías tenía un corazón entregado a Dios. O sea, él estaba contra la espada y la pared y confiaron en Dios y no. ¿Por qué vamos a dar a Sennacherib lo que es de Dios? Que Dios pelee por lo suyo. Entonces oraron y Dios mandó el ángel. Entonces Ezequías muere y Manasés es rey de Judá. O sea, Manasés es el hijo del rey Ezequías. Bueno, entonces Manasés hace lo malo, hace el peor reino de todo Judá y de Israel y del pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, de los israelitas. El peor reino de todo fue el de Manasés, porque Manasés agarró el templo de Salomón y hizo altares para Baal, hizo altares para Acera. Manasés fue el peor rey de todos. O sea, agarró el templo de Salomón, lo llenó de imágenes, altares para Baal, para Acera. Adoraban a Baal y a Acera en el templo que construyó Salomón. El peor rey de todos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no obedece la ley de Moisés? Cuando uno no obedece la ley de Moisés, Dios nos entrega todo lo que vengo estudiando. Dios, todos hacen todo lo malo a los ojos de Dios, y toda la gente paga consecuencias por las decisiones de los reyes, de las personas, ¿no? Entonces Dios los entregó a los babilonios. A los babilonios, sí. Con el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor invade Judá y todos fueron esclavos, muertos, los que murieron, muertos, y los que no, esclavos para Babilonia. Entonces ahí vemos que si vos dejas a Dios, Dios te deja. Por ejemplo, acá yo estaba pensando, ¿qué pasó con el arca? El arca, escuché yo lo que estudio, lo que investigo por internet, que en el reinado de Manasés, de ahí no se supo más nada del arca. Pero ¿por qué el arca desaparece? Porque Dios no puede hacer nada, porque Dios los abandona, porque no cumplen la ley de Moisés. Por eso. Y el arca desapareció ahí, el arca del pacto, con la ley de Moisés, con la vara de Aarón florecida y con la vasija de maná, con una vasija de maná. Bueno, hasta acá este video, Segundo Reyes, y en el otro libro seguimos hablando de reyes, más reyes. Espero le haya servido este video y que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús.